Adelante, pastor, que el Señor le bendiga. Empiezan atacando a uno. ¿Saben para qué la traje? Acabo de dar una clase con las damas y me dieron un regalo. A ver ustedes con qué me salen. Sí, ¿verdad? Mire, ahí está. No sé qué es, pero... vamos a esperar después del culto. Ahorita vamos a la palabra de Dios. Gracias, hermano Alejandro, por permitirme tener parte en esta conferencia por muchos años ya, y también agradezco a Dios que Él me permite la salud para poder todavía hacer estos viajes que ya para mí son muy largos, venir desde Torreón hasta Celaya y luego no hallar cajetas porque es día de fiesta y cosas así. Es trágico, pero bueno, hay otras cosas que disfrutamos y una de esas es la comunión con ustedes, la comunión con el pastor, con su iglesia, que para mí sigue siendo la iglesia más grandiosa en toda la República Mexicana y en muchos otros países. Dios siga bendiciendo, Dios le conceda aún más larga vida al hermano Alejandro, a su esposa, a sus colaboradores, y que podamos seguir siendo testigos y aprender algo de cómo la obra de Dios se hace. De veras, pastor, le respeto altamente. Tengo aproximadamente 40 años de conocerlo, éramos jóvenes, ya no tanto ahora, pero bueno, mire, el Señor aquí nos permite, ¿verdad? Y algunos de ustedes también los he visto aquí desde su juventud, otros ya más veteranos, pero todavía aquí. Vamos a hablar esta mañana pensando en que tenemos enfrente a hombres, la obra de Dios en la construcción de casas, ciudades o familias. El Salmo 127, algunos lo atribuyen a Salomón, pero lo más seguro es que David escribió este salmo para Salomón. La fuerza del pueblo hebreo en el pasado y todo lo que queda de él hoy en día resulta en gran sentido, en gran medida, del agudo interés que el pueblo hebreo siempre le ha puesto al hogar y a la familia. Déjeme decirle, cuando una iglesia le da interés al hogar y a la familia, cosa que estamos haciendo esta semana aquí, yo casi siempre he visto ahí a una iglesia fuerte, con familias fuertes y familias que están sirviendo a Dios. Le recomiendo, hermano, si algún mensaje quiere oír usted otra vez, oiga el que escuchamos en la mañana. Y no estoy depreciando ningún otro mensaje, pero la importancia de que toda la familia salga de donde está y salgamos a servir al Señor. No lo voy a repetir, solamente estoy recomendándolo. La bendición de Dios quiere Él mostrarla en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra ciudad, aún en nuestro trabajo. ¿Cuáles son esas bendiciones para la vida diaria? Bueno, la obra de Dios, construir y conservar o guardar. ¿Qué dice el Salmo 127? Si Jehová no edifica, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano el vigilante permanece despierto, o en vano vela el que la cuida. Cuando la Biblia nos dice esto, Salomón está entendiendo, y por favor no malentiendan, la obra del hombre tiene su lugar. Caballero,
debe de ser el que ha provisto donde viva su esposa y usted. Cuando ustedes se casaron, yo recuerdo a mi padre diciendo: mi hijo, ni se le ocurra casarse ni volarse hasta que está seguro de que tiene donde vivir y tiene su casita. Bueno, al principio hay que rentar, pero hay que estar listos. De manera que Salomón dice: el hombre trabaja y construye, provee, tiene, pero todo lo que tenga, poco o mucho que provea, si la intervención de Dios está ausente, de poca utilidad va a ser lo que provea. Y mire, hermano, mire, mucha gente vive sin el temor de Dios, vive sin ninguna cercanía a las cosas de Dios y tienen una casa más grande, más bonita, más equipada que yo. Eso no significa que todo está bien allá, y eso no significa que todo está mal acá. El salmista está diciendo: construye, haz, pero no dejes fuera a Dios, para que la obra de construcción, de familia, de edificio donde vivan ellos y de lo que puedan disfrutar como familia, para que tenga el valor que Dios quisiera tener, tómalo en cuenta Él. El énfasis de esta semana es, por ahí lo hemos visto, que el hogar, la familia, es de un diseño divino, origen divino. Dios intervino, Dios lo dio, Dios lo creó, Dios lo tiene y lo ha sostenido a través de la historia, aunque la obra del diablo y de la sociedad misma ha sido destruir la familia. Recuerdo cuando en los años, yo creo en los años 70, empezaron los gobiernos, y yo recuerdo en nuestro país que estaban propagando ahí continuamente: la familia pequeña vive mejor, ya no tengan hijos, no tengan tantos. Estaban diciendo: la familia es una bendición de Dios, pero ustedes ya díganle que no. Si podemos hablar de decadencia moral grave a partir de ahí. Siempre hemos estado en el pecado, siempre la sociedad ha sido con tendencias hacia la maldad, nunca hemos sido una humanidad que busque a Dios, pero las cosas han empeorado cuando le hemos quitado la importancia que Dios le da a la familia. Ninguna construcción de una casa tiene éxito si no se toma en cuenta a nuestro Dios. Y cuando digo casa, estoy hablando del edificio. Pero adentro de ese edificio vive papá, mamá y los hijos que Dios dé. Hay un lema es lo que distingue a una ciudad. Yo no sé aquí cuál sea el lema de la ciudad, yo creo el lema de aquí es saber quién mata más, pero allá en Torreón tenemos un lema que dice: unidos vencimos al desierto. Es un lema. Hay un lema de una ciudad que se llama Edimburgo, en Escocia. El lema que se pone en esa ciudad y en la moneda, en los billetes de esa ciudad, está en latín y dice: Nisi Dominus frusta, lo que significa: sin el Señor hay frustración. Qué interesante que una ciudad haya dicho lo que el Salmo 127 dice como el lema de su ciudad, como el lema de sus billetes. En otros países dice: en Dios confiamos, o en otros países no dice nada. Pero en esa nación
de Escocia dice otra vez, sin el Señor hay frustración. Eso pudiera vincularse a las vidas de ustedes, caballeros, que tienen una esposa que los ha aguantado, que los aceptó en su tierna juventud, de ella, de ustedes ya viejos, bueno, ustedes, pero de ella que los recibió, que confió, que esperó. Hermano, no estaría acusándolos, pero estoy diciéndole, es usted una persona, varón, director de su hogar, cabeza de familia, que en su casa ella sabe y sus hijos saben que usted está diciendo, he hecho lo que pude, pero Dios ha hecho todo lo que yo no podía hacer. ¿Es usted una persona que está instruyendo a sus hijos a entender que sin Él hay frustración? ¿O es usted uno que está diciendo, yo puedo? Y es mejor que pueda, porque nuestra familia espera que papá siga pudiendo. Pero qué bueno será que cada vez que haya la oportunidad, ellos se den cuenta y ellos sepan que decimos, hijos, he hecho lo que he podido, pero miren, gracias a Dios he podido hacer algo. Y si no fuera por el Señor, todo sería frustración. Nisi dominus frustra. O dicho en español, sin el Señor hay frustración. Es posible que la casa construida que se menciona aquí, más que el edificio, sea la esposa y los hijos. ¿Se ha fijado que cuando nosotros presentamos a alguien o dicen, oiga, usted se parece este hermano se parece a usted? Y dice uno, es que somos de la casa. Y no nos referimos a las paredes, nos referimos a las personas. También puede significar familia cuando se habla de casa. Y luego en el Salmo 127 del versículo 3 al 5 encontramos lo siguiente. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahorita vamos a ver algo del significado de esto. En el Antiguo Testamento es habitual hablar de una familia como una casa y como se los acabo de decir también en nuestro idioma. Es un hecho que la palabra, consultando ahí, hijo, se decía ben, hija, bat, y casa, beit. Todos venían de una raíz que era baná, que era una palabra que significaba edificar. Y se menciona así porque los hijos y las hijas es con lo que se edifica o se construye un hogar. Constituimos una familia, como las piedras y la madera constituyen un edificio. Si Jehová no es el que nos ayuda a edificar, vamos a trabajar en vano. ¿Qué tragedias más grandes se viven en los hogares? Hace poco, el día del Super Bowl, recibí una llamada. Tuve que viajar larga distancia para asistir al funeral de un joven de 19 años. Innecesario mencionar qué ha sucedido en ese hogar.
pero se trataba de un joven de 19 años, asesinado de 2 puñaladas en su corazón por su hermano mayor. Esa clase de tragedias no se ve muy seguido si lo vemos a nivel local, pero si lo viéramos a nivel mundial, eso sucede. Y escuche, no siempre podremos culpar al papá y a la mamá de lo sucedido, pero muchas veces sucede por haber querido edificar una familia, dejando a Dios totalmente fuera de la participación de ese edificio. Caín mató a Abel y no podemos culpar a sus padres. Decisiones que se toman equivocadas por una persona y terminan en tragedia. En vano trabaja el que construye si Jehová no edifica. Pero luego menciona si Jehová no guarda la ciudad. El centinela, el que guardaba la ciudad, tenía su papel y debía permanecer despierto. Se necesita la obra y la bendición de Dios para cuidar la casa o la ciudad, por más que usted vele. Lo que pasa en nuestras ciudades, en Celaya y en todo México, tenemos quien guarde, supuestamente. Tenemos de quien confiar para que nos cuide, nos proteja, y se llama guardia. Pero parece que es en vano. ¿Sabe por qué? Porque como nación hemos dejado fuera a Dios. Oh, sería inconstitucional decir ante la ciudad, nos está rebasando el crimen, nos está pasando tragedia tras tragedia. Sería bueno que invocáramos el nombre de Dios. Dios libre que digamos eso. Somos laicos, aquí no anden mencionando eso. Pero es lo que necesita el mundo. Las familias en vano van a trabajar si no consideramos a Dios. Los hombres de política y de gobierno van a seguir trabajando, va a ser en vano si no es Dios el que les ayuda. El sabio Salomón entendió que aunque Dios le bendijo y que la bendición de Dios era más importante que ninguna otra cosa, llegó un momento en que él quiso hacer las cosas por sí mismo y notemos que no le fue bien. Yo no sé, pero yo sí creo que cada hombre bajo este techo, incluyendo a los que somos pastores, predicadores y que representamos a una comunidad de fieles que nos tienen confianza, necesitamos detenernos y reflexionar sobre el hecho de que podemos estar haciendo familia, ciudad o ministerio en nuestra propia capacidad. Y necesitamos detenernos a decirle, Señor, sí, yo tengo hijos, yo tengo esposa, pero Señor, si esto no fuera porque tú me lo has permitido, yo no tendría nada. Señor, por favor, ayúdame, no me dejes solo. Si usted tiene algo que ver con el ministerio en su iglesia, aquí o donde sea, es mejor que usted esté seguro de que está diciendo, así como la salvación me ha llegado a mí por la obra de Dios y el sacrificio de Cristo, Señor, yo no quiero que mi ministerio, mi servicio a ti, ya sea como pastor, como ruta, como maestro, como lo que sea, yo no quiero que sea yo únicamente. Tiene que estar usted, porque usted lo va a hacer. Pero, oh hermano, que siempre estemos considerando a la obra de Dios como lo que verdaderamente importa. Dios nos ayude
a entender una cosa sobre la cual necesitamos pedir la bendición de Dios. Estamos viviendo, caballeros, en una sociedad en la que se nos está diciendo que debemos ser iguales. Pero no puede ser eso. Si yo tuviera, bueno, aquí está un saco negro y una camisa que no es negra. Y yo los pongo aquí y les digo, ¿verdad que son iguales? ¿Qué diría usted? Con el pensamiento moderno tendría que decir que sí. Ahora, fíjese bien, si son iguales. ¿Son iguales en qué? Son de tela. Son iguales en que tienen color, pero los colores son diferentes. Y aunque son de tela, una es camisa y el otro es saco. De igual manera, en casa, si Dios nos dio una hija y un hijo, ellos son iguales en que son nuestros hijos, son iguales en que son carne y son hueso, pero son diferentes en que Dios los hizo diferentes. El que construye se está pensando, se está implicando que es el hombre. El que guarda la ciudad se supone que es el hombre. No es una mujer. La mujer quiere protección. Usted debe proveerla. ¿O qué? No, pastor, yo tengo un Doberman. Bueno, yo tengo 2 perros también ahí. Pero si hay una situación de peligro, yo quiero que mi esposa y mis hijos estén tranquilos y que sea yo el que vaya y vea qué está pasando. Pero que ese hermano Antonio que sale a ver qué está pasando, antes de salir también dice, Señor, por favor, sé tú mi protector. Si yo saliera y dijera, no tengan miedo, yo aquí, ¿verdad? Y yo salgo, hermano, lo más seguro es que voy a fracasar. Sin embargo, debemos implorar la gracia y la bendición divinas, sobre todo nosotros, caballeros, para construir o defender nuestra casa, pero más aún para construir nuestra casa espiritual y para defender nuestra posición espiritual en la casa de Dios. Por eso la importancia de, otra vez, servir a Dios. Por eso otra vez la importancia de la iglesia. Por eso otra vez la importancia de en un fin de semana que todo mundo se queda a descansar o se va a algún lugar de paseo turístico. Aquí tenemos esto. Mire, humanamente, los hermanos que me acompañaron y el pastor Córdoba conoce a nuestro hijo Samuel. Samuel está pasando, pastor, por un periodo muy difícil en su problema de salud. Muy difícil. Estuvimos a punto de no venir para dedicar esta semana a papá y mamá a estar juntos con Sammy. En la conferencia en la semana pasada yo le iba a decir al pastor que no iba a venir, pero no fue a la conferencia, no le pude decir. Y si le digo por teléfono, dice, no, dígamelo cara a cara. Entonces tengo que venirle a decir a la cara que no iba a venir, pero tuve que venir. Pero ¿sabe por qué estoy aquí, hermano? Porque yo creo que si un ministerio le da importancia a la familia, y si un ministerio dice, pastor, usted puede ayudarnos a predicar, yo tengo que creer que Dios está a punto de hacer algo. Y por eso yo traigo a un matrimonio, que viene conmigo y que cuando yo dije en un anuncio en la iglesia, necesito un matrimonio que me acompañe por seguridad, para que maneje, para que me ayude. Y cuando venimos en camino dice, oiga, y es de la familia, dice, pastor, ¿cómo sabe que eso es lo que necesitamos? De eso se trata. Sí, a lo mejor un sacrificio ahí, a lo mejor lo que sea, pero estamos diciendo, Señor, si tú no edificas, Señor, si tú no construyes, en vano va a ser lo que yo haga. En vano va a ser todo intento
de un matrimonio, por sobrevivir, por salir adelante, si tú no estás con ellos. Y no solamente dice eso, en vano es que te levantes temprano para sentarte hasta tarde. ¿Sí han oído ustedes que el que madruga? No, el que madruga haya todo cerrado. Pero por mucho que madruguemos y por tarde que acabemos, por mucho que digamos, esto que estoy comiendo me costó el sudor de mi cabeza, usted no va a tener un buen sueño, como dice al final, si usted no dice, me levanté temprano, rendí hasta tarde, traje pan, gracias a que Dios me ayudó. Y el Señor le dará a usted el descanso que usted merece, por haber sido el hombre que salió a buscar lo que su familia necesita, pero dijo, Señor, no me dejes caminar un paso fuera de esta casa sin tu bendición. Señor, no me permita regresar con lo que yo traiga a casa para que mi gente diga qué tremendo papá tenemos, sino para todos decir gracias a Dios por lo que tú haces por nosotros. Oh, qué bueno sería, y yo no sé hasta dónde yo consiga que usted entienda que a Dios lo necesitamos todavía. Mi esposa y yo tendremos 49 años de casados en diciembre, si Dios nos permite. Y hermanos, le voy a ser sincero, no todo el monte ha sido de orégano. Pero hemos permanecido casi medio siglo. Porque no pierdo la esperanza que algo bueno surja de un matrimonio. Porque no pierdo la esperanza de que sea cierto, y yo estoy convencido que es cierto, que el Señor todavía puede. Y no solamente puede, Él quiere. Sin embargo, hay otra forma de vida inferior. Y si el trabajo duro tiene solo el propósito de proporcionar alimento, ropa para uno mismo y la familia, el estilo de vida superior comienza cuando comencemos a confiar en el Señor en el trabajo de uno. Mientras no hagamos eso, muchas horas de trabajo, muchas horas de éxito no van a significar prosperidad. La cena puede posponerse hasta muy tarde. Cuando alguien ya está muy cansado, puede comer pan amargado, producto de su trabajo. Pero hermano, todo eso, si se hace y tiene la bendición de Dios, no será amargo. Pan de dolores, viviendo una vida de miseria y trabajos inquietos por las desilusiones propias y las desilusiones que otros nos cargan, o carcomidos por la envidia, por el avance de los otros, que ni son cristianos, pero en todo les va bien. Nos afligimos a veces de una manera excesiva por las pérdidas y por los agravios, y pareciera que el trabajo no tiene fin. Hermano, ¿por qué no decirle a nuestro Dios, Señor, ayúdame a vivir confiando en que tú tienes tu mano sobre todo lo que yo hago, lo que soy, lo que tengo, lo que intento tener y ser? Señor, yo puedo tener tu paz. La bendición de Dios es darle a usted, querido hermano, que un sueño tranquilo lo acompañe en las noches. Yo sé que las conciencias de algunos hacen totalmente imposible que eso suceda. Pero si la mano de Dios está obrando sobre nuestras vidas, yo puedo esperar bendición de parte de Él. Yo puedo confiar en que Él está en cargo de nosotros. Estaba leyendo que cuando en el Salmo 127, versículo 2 dice,
pues que a su amado dará Dios el sueño. Leí que en hebreo las palabras en realidad son su amado, el nombre que Dios le dio a Salomón, según 2 de Samuel 12:25, cuando dice Jedidía, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová, que significa amado de Jehová. Oiga, ¿no le motiva un poquito, querido hermano, a querer hacer de su hogar, de su ministerio, aunque no sea el pastor, algo bendecido por Dios? Porque el Señor dice, eres mi amado, con amor eterno te he amado, te he prolongado mi misericordia. Y vaya que si lo ha hecho Dios conmigo. Y Él quiere prolongar su bendición para la familia. Sin embargo, su familia necesita saber que usted quiere que sea Dios el que lo edifica. No es suficiente, hijo, llega a las 10. No es suficiente, hijo, no hagas esto. No es suficiente, hijo, haga esto. Lo que es necesario y más que suficiente es, mijo, témale a Dios. Mijo, Dios nos ayude. Mijo, que Dios lo haga posible. Y entonces vamos a entender que la recompensa de los hijos de veras ha sido una bendición de Dios. Cuando Salomón considera, o el salmista considera que herencia del Señor son los hijos, también entendió una cosa que es muy importante, y ya lo hemos mencionado. La casa se construye de madera, de ladrillos, de piedra, pero los niños y la esposa y el esposo son los que constituyen el hogar. Yo le preguntaría a usted esto, hermano. ¿Está usted fuera de las familias que necesitan la ayuda de Dios? ¿Está usted en un lugar, como ha transcurrido su vida, en el que usted casi está a punto de decir que no necesita a Dios? Hermano, no se ponga en un lugar tan peligroso. Yo creo que aquellos de ustedes, como mi querido hermano ahí con su barba blanca, yo con mi pelo blanco, algunos de nosotros ya con los años encima, todavía necesitamos decir, Señor, bendíceme. Señor, construye mi hogar. Señor, dame mis hijos sirviéndote a ti de alguna manera. Oh Dios, que no se vayan por el camino equivocado. ¿Sabían ustedes? Salomón escribió tan sabiamente, pero actuó insensatamente. Tuvo muchas señoras, pero ¿cuántos hijos tuvo? ¿No es acaso que la Biblia dice, herencia del Señor son los hijos? Y bienaventurado no dice el que llenó su vida de viejas, sino el que llenó su aljaba de hijas y de hijos. Salomón tenía provisiones, tenía carros, tenía gente, tenía todo. Edificó un templo, pero no edificó una familia. Dejó a Dios fuera de sus planes de construcción. Los matrimonios de Salomón fueron una desastrosa negación de que Dios estaba actuando en su vida. Como flechas en mano del guerrero, los hijos en la juventud. Bienaventurado o feliz el hombre que llena su aljaba de ellas. Pero como flechas en las manos de un guerrero. En muchos sentidos, hermanos, nuestros hijos son como flechas. Pero mire, para que una flecha se vaya derecha, tiene que estar bien hecha.
El trabajo de hacer flechas es un trabajo artesanal. Tiene que hacerse bien hechecito, para que cuando sea lanzada pegue en el blanco. Aún hechas bien las flechas, deben lanzarse y ser guiados con habilidad y fuerza. Sí, qué bendición tener nuestra aljaba llena de ellos. Ahora, algunos tienen una aljaba donde cupieron 10 o 12. Otros tienen una aljaba pequeña donde hay solamente 2. Pero es una aljaba que Dios le permitió llenar. Hay que darles cuidado a las flechas para que en el proceso de su creación sigan rectos. Cuando salgan, deben entender que tienen objetivo y dirección, porque por sí solos no van a encontrar dirección. Y luego escuche esto. Las flechas casi siempre nomás se lanzan una sola vez. Y Dios se las dio, pero usted la lanzó a los hijos y a las hijas. Erraron el blanco, se fueron torcidos, no pudimos volver a lanzarlos. No olvide, las flechas son la extensión del trabajo y de los logros del guerrero que los hizo. Una flecha tiene potencial y mucho para el bien o para el mal. Pero al mismo tiempo quiero ayudarlo y decirle, no esté ahí y se sienta o piense que yo lo quiero hacer culpable de algún fracaso, de alguna torcedura en el rumbo de nuestros hijos. No. Dios mismo, Adán y Eva se fueron chuecos, pero no por culpa de Dios. Él los hizo perfectos, mejor que lo que usted y yo hemos hecho con nuestros hijos. No por eso deberemos estar lanzándolos y esperar que les vaya mal, porque pues si a Adán y a Eva les fue mal, pues a estos pobres, ¿cómo? No. Estoy hablando, hermanos, de que usted y yo estamos a tiempo. Yo pienso que mientras Dios nos conceda vida, tenemos tiempo para arrodillarnos y pedirle a Dios que Él corrija lo que se haya ido torcido, que Él nos dé su ayuda, su bendición para conseguir algo con lo que Él dijo, esto es herencia mía. Cuando a alguien le heredan un terreno, una casa, un carro, consideran aquella herencia preciosa. La quieren para ellos, la quieren asegurar, van con el notario, quieren estar seguros de que nadie se las va a ganar. Pero el Señor nos da herencia en los hijos, y no es una herencia terrenal, es una herencia de Él. Y no consideramos que es preciosa. Si a alguien le regalara $1,000,000 y le dijera es una herencia, me imagino que usted diría, qué bueno. Y luego que le digan, y dentro de 2 años te vamos a dar otro $1,000,000. Usted diría, ay, qué bendición. Pero se trata de los hijos. Ay, otra vez estás embarazada, mujer. Qué bárbara, otra vez. Y el Señor dice, es que yo te quiero dar una herencia cada 2 años. Mire, ese que gritó eso ya lleva 4 hijos en 6 años. Que Dios nos ayude a entender los principios bíblicos de lo que es tener una familia. Queridos padres de familia, queridos esposos de sus esposas, sería una locura tratar de iniciar o continuar creando una familia sin tomar en cuenta a nuestro Dios. Hay gran bendición y felicidad en tener hijos que Dios nos conceda. Hay gran bendición en verlos a ellos
trabajar, crecer, casarse. Y escuche, hasta en verlos tropezar y tener sus fracasos. Debe ser tomado en cuenta como una experiencia que Dios nos permite para que no cometamos los mismos errores. Tener hijos con problemas es una bendición, porque nos dan mucho por qué orar y buscar a Dios. Tener hijos, dijo un hombre, entró a la casa de un predicador muy famoso que se llamaba Spurgeon. Ese hombre que fue a visitar al predicador vio los hijos que él tenía, muchos. Y aquel hombre rico dijo: estos son los que empobrecen a sus padres. Pero la respuesta del pastor fue inmediata y le dijo: no, mi estimado señor, estos son los que enriquecen al papá, porque no hay ninguno de estos del cual yo me desprendería para cambiarlo por toda su riqueza. Qué bendición son los hijos. Muchos niños hacen muchas oraciones y orar mucho trae mucha bendición. Pero hay una parte de ese texto que dice: no se avergonzarán cuando hablaren con el enemigo en la puerta, con el enemigo en la puerta. Yo tengo solamente un hijo hombre, y Samuel es un joven con una discapacidad psicomotora muy fuerte, muy grave. Me dijo un hermano: ¿sabe usted por qué a usted le han hecho lo que le han hecho? Refiriéndose a alguien que me hizo un problema. Dije: la verdad no sé, hermano. Dijo: yo sé por qué. Dice: porque usted tiene un hijo que él no sabe lo que está pasando. Y si él los ve venir a su casa, aún a hacerle daño a usted, él va a recibirlos con un abrazo. Eso no sucedería si ellos supieran que su hijo de 45 años, cuando usted abra la puerta, él va a estar atrás listo para defenderlo si alguien quiere hacerle daño. ¿Se fija cómo el Señor dice: tus hijos, cuando tengas que enfrentar al enemigo, no vas a tener miedo porque tienes ahí quien te respalde? Ahí están tus flechas que yo te di. A nadie le importa entrometerse en la vida de otro hombre que puede reunir alrededor suyo a sus hijos que son valientes. Pero ahora permítame decirle, y lo más seguro es que ya me pasé del tiempo, permítame decirle, hermano, es muy sencilla la enseñanza que yo he querido darle. De rodillas, en casa, dígale al Señor: ayúdame. Ya no le diga a su esposa, porque usted ya le ha dicho muchas veces y le ha fallado. Mejor dígale al Señor que sí lo puede ayudar a usted, y Él lo hará. Padre, gracias porque tú eres nuestro ayudador. Gracias porque nada hay en el mundo que detenga el potencial que tú tienes al alcance de tus hijos si te buscamos para que nos ayudes a edificar la casa, la familia, guardar la ciudad y ver que nuestros hijos sean las flechas que tú quieres que sean. En el nombre de Cristo oramos.